Buenos días, hermanos. Es una bendición, como siempre, seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerden que estamos en una serie sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Ya hace un mes que estuvimos viendo el final del capítulo primero. Llegamos hasta el versículo 10 del capítulo 2. Y hoy vamos a continuar con la serie, pero antes vamos a poner en las manos del Señor la predicación para que Él nos bendiga. Bendito Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos, Padre, que tú la apliques a nuestra vida, que la podamos entender y que me ayudes a mí también a enseñarla con claridad y de acuerdo a lo que está escrito. Te lo pedimos, Padre, en el poder del Espíritu Santo que lo hace posible y en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dejamos la carta a los Gálatas con ese apretón de manos entre los líderes de Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan, el hermano del Señor, y Pablo. Se pusieron de acuerdo en cuanto al mensaje que había que predicar. Y llegaron a la conclusión de que era el mismo mensaje tanto para judíos como para no judíos. Así que Pablo se iba a dedicar a predicar el Evangelio a los no judíos y Pedro a los que eran judíos. Y habían pasado 2 años de esa reunión en Jerusalén. Después de eso, Pablo volvió a Antioquía. Recuerden que había ido a Jerusalén para entregar una ofrenda para los pobres. Había una gran hambruna en la zona y las iglesias recogieron una ofrenda para entregarla a los hermanos de Judea. Así que una vez hecho eso y haber tenido esa reunión con los líderes de la iglesia de Jerusalén, Pablo volvió a Antioquía y comenzó su primer viaje misionero. Un viaje que le llevó alrededor de 2 años por las regiones de Galacia, donde fundó muchas iglesias. Cuando volvió de ese viaje,
volvió a la iglesia que lo envió, a la iglesia de Antioquía, y le había acompañado Bernabé. Fue en ese tiempo en el que ya había vuelto a la iglesia de Antioquía cuando ocurrió este, enfrentamiento con el apóstol Pedro. Pedro, no sabemos por qué, había visitado la iglesia de Antioquía y al principio, pues no había tenido ningún problema en juntarse con los que no eran judíos, que eran hermanos en la fe. Pero parece que vinieron de visita algunos hermanos de Jerusalén, aquí dice de parte de Jacobo, aunque probablemente sean esos que decían venir de parte de Jacobo, pero que Jacobo ni la iglesia de Jerusalén le envió. Sin embargo, ellos venían de parte de Jacobo. Y entonces eran hermanos, más radicales en cuanto a juntarse con los que eran cristianos no judíos y cristianos que no habían sido circuncidados, que para un judío era algo muy importante. Pedro hasta ese momento no tuvo ningún problema en juntarse con ellos, en comer con ellos. Recuerden que uno de los cultos más especiales en la iglesia primitiva era lo que se llamaban los ágapes. Los ágapes eran un culto en el que había también una comida de fraternal, un ágape. Y era para los pobres, para los esclavos que eran creyentes, quizás la única comida decente que hacían en toda la semana, y se participaba toda la iglesia. Cuando vinieron estos hermanos de Jerusalén, dice que Pedro y algunos otros con él, incluido Bernabé, dejaron de juntarse con los no judíos por temor a estas personas, es decir, por miedo al que dirán. Era un problema de hipocresía. Pablo habla de su simulación. Ellos simulaban que guardaban la distancia cuando realmente no creían en eso. Cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. Pablo le resistió cara a cara, es decir, se enfrentó con él cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Hermano, Pedro sabía que eso estaba mal. ¿Recordáis lo que Efraín predicó hace poco? Ese encuentro con Cornelio. Eso ocurrió 13 años antes de este suceso. ¿Recordáis cómo Pedro explicó a los que estaban allí en la casa de Cornelio y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y luego le sigue diciendo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Hechos 10, 28 y 34. Aquí Pedro estaba haciendo lo contrario a lo que creía. No es un tema de doctrina, era un problema de conducta por culpa del temor a los hombres. Pedro había entendido que lo importante era temer a Dios y hacer justicia. Sin embargo, no lo estaba haciendo. Por eso era de condenar. Los fariseos en tiempos de Jesús fueron confrontados por el Señor porque eran unos hipócritas. Fingían lo que no eran. Pedro estaba siendo un hipócrita porque fingía lo que no era. Pedro creía una cosa y estaba haciendo la contraria. Tenía dos caras. Iba en contra de lo que Dios le había mostrado en ese momento. Y hermano, se olvidó de que detrás de la doctrina hay personas. Detrás de nuestra conducta, de nuestras decisiones, hay personas
a las que beneficiaremos o lastimaremos con nuestras decisiones y nuestra conducta. ¿Cómo se sentirían esos hermanos viendo cómo Pedro, Bernabé y otros se estaban avergonzando de ellos? Quizás algunos incluso les habían alojado en sus casas y ahora resulta que se avergonzaban de ellos porque no eran circuncidados. El miedo al que dirán. Pedro tuvo que luchar toda su vida con ese defecto, que era un pecado. Negó a Cristo 3 veces por miedo a los hombres, por miedo a acabar como Él. Y ahora seguía comportándose como ese hombre miedoso que fue siempre. Hermano, hay pecado, hay defecto con los que tendremos que luchar toda la vida. Y vemos un Pedro que por un lado predica el Evangelio y miles de personas se convierten en Jerusalén, y vemos otro Pedro que se amedrenta entre 4 judaizantes que vinieron de Jerusalén. Dice el Proverbio 29-25, el temor del hombre pondrá lazo. Es decir, el temor a los hombres, al que dirán, es como un lazo que nos atrapa. Isaías 57:11 dice el Señor a su pueblo, ¿de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. No hay que temerle a los hombres, hay que temerle a Dios. No hay que avergonzarse de los hermanos, hay que avergonzarse de esa actitud hipócrita en la que Pedro cayó y que tuvo que ser reprendido. Hermano, es necesario que cuando eso ocurra haya un hermano que se apiade de nosotros si caemos en ese pecado, el que sea, y venga y nos lo diga. Es importante. Es un pecado que necesitaba ser señalado y lo hizo públicamente, delante de todos. Y podemos pensar, ¿no fue un poquito indiscreto Pablo? Reprendiendo a Pedro delante de todos. ¿No pudo haber cogido a Pedro aparte como cuando se reunió con los líderes de la iglesia de Jerusalén en privado? No, hermano, era un pecado público que estaba afectando a la iglesia y que debía ser condenado públicamente. Y Pablo se compadeció de su querido hermano Pedro y le dijo lo que estaba haciendo mal. ¿Recordáis el Eclesiastés cuando dicen 4:9? Mejor son 2 que 1, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Dice, mas ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermano, cuando alguien te diga lo que estás haciendo mal, dale gracias a él y dale gracias al Señor, porque es un hermano que te está levantando. Necesitas que alguien te lo diga. Y si ese hermano te lo dice y lo reconoce que estás haciendo algo malo, dale gracias al Señor y ten la humildad de reconocerlo y cambiar de actitud. Porque demostramos amor cuando reprendemos el pecado de otros. No solo por amor a los hermanos, sino por amor a todos esos hermanos que estaban siendo, menospreciados, de los cuales se estaban avergonzando y que se sentían inferiores por no ser judíos de nacimiento. Hermano, cualquiera puede caer en pecados de este estilo. Recuerda la frase de Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice que en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y es increíble, hermano. Pedro, que directamente del Señor había recibido ese mensaje, no llames tú inmundo lo que Dios limpió. Bernabé, el hijo de consolación,
uno de los 7 que fue de buen testimonio en Jerusalén y que fue con Pablo a predicar el Evangelio a los gentiles y que vino de esa campaña que fue un éxito entre los Gálatas, Bernabé. Cuando Pablo le dice a los Gálatas que Bernabé participó de esto, los Gálatas conocían a Bernabé, les había predicado el Evangelio, se pondrían las manos en la cabeza. Bernabé. Dice el Eclesiastés también, capítulo 7, versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Por qué? Porque cuesta mucho más que un perfume, que un gran perfume, pero cuesta mucho menos perderlo. El buen perfume vale mucho, pero el olor se va pronto. La buena fama cuesta todavía más, pero qué fácil es perder la reputación. Este hermano de reputación, un hermano de referencia en la iglesia, una columna en la iglesia de Jerusalén, resulta que perdió la fama, perdió la reputación por este pecado de hipocresía. La fama es algo que cuesta mucho conseguir, toda una vida, pero que se puede perder en un momento de fragilidad. Los de reputación y los que son columnas deben tener mucho cuidado con su conducta. Y aquí me incluyo también, porque en cierto modo yo he sido referencia en su día y hoy como predicador sigo siendo referencia. Igual a los hermanos que están en el liderazgo, debemos orar por el liderazgo, para que sean personas ejemplares, porque cuando ellos caen, inevitablemente muchos caerán con ellos. Por eso Pablo no se dirige a Bernabé, se dirige a Pedro. Era la columna. Cuidado, hermano, con depender exclusivamente de las columnas, porque las columnas son frágiles en la iglesia. Hay que depender del Señor y no de las columnas de la iglesia. Aunque debe haber columnas, por eso es bueno que no haya solo una columna, sino muchas columnas, porque unas sostienen a las otras. Pero depender, hay que depender solamente del Señor, porque solo Él es confiable. Pero no solamente los que son líderes en la iglesia, los pastores, los predicadores, son personas de referencia, son personas de reputación. No son solo ellos los que son seguidos por los demás. Puede ser tú como padre, puede ser tú como esposo que estás influyendo en tu esposa, puede ser tú como hijo que estás influyendo en tu padre, puede ser tú como creyente maduro que estás influyendo a personas más inmaduras, más nuevas en la fe. Puede ser tú como creyente que estás influyendo en los no creyentes. Todo el mundo, de una manera o de otra, está siendo de influencia a los demás. No se trata de si influyes o no, sino de si le estás influyendo para bien o para mal. A mí no me gusta ser seguido. Yo alguna vez me ha pasado que he ido delante en el coche porque he sabido el camino y no me gusta que vengan detrás, porque tiene uno que estar pendiente de uno mismo y también del que viene detrás, para que no se pierda. Y recordáis la camiseta esa que ponía detrás, no me sigas, siga a Cristo. Eso no es posible, hermano. Siempre habrá alguien que te siga. Siempre habrá alguien que te tenga por referencia. Por eso debemos tener cuidado. Como dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren, a los que te siguen, ¿verdad? Nuestra conducta siempre va a afectar a la verdad del Evangelio, porque tú vas a demostrar lo que crees de acuerdo con lo que haces.
Tú vas a demostrar que crees que el culto es importante si no te quedas en tu casa pudiendo venir. Tú vas a creer en la oración si oras. Tú vas a creer en el poder de la palabra de Dios si la lees y la vives. Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Veis? No era un problema de doctrina, era un problema de conducta. No andaba, dice, rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no es solamente la justificación por la fe, también tiene que ver con el amor a los hermanos, con el respeto, con creer en que somos iguales, no creernos superiores a los demás, creer que debemos cuidar los unos de nosotros, creer que debemos pensar antes de hacer o tomar cualquier decisión en cómo eso afectará a los demás. Todo eso tiene que ver también con la verdad del Evangelio. Y hay verdades innegociables que debemos defender. El amor entre hermanos. El mundo debe ver en nosotros algo diferente. Debemos marcar la diferencia. Eso significa ser sal de la tierra. Hermanos, y nos lo han robado, o mejor dicho, nos lo hemos dejado robar. ¿A qué os suena libertad, igualdad y fraternidad? La Revolución Francesa, la Ilustración. Pero hermanos, eso no es un invento de la Ilustración, eso viene en la palabra de Dios. El Evangelio es igualdad, libertad y fraternidad, pero nos hemos dejado robar esos valores y se lo ha llevado el mundo que no conoce a Dios. La Iglesia desde el principio debió de tener ese lema por bandera, pero nunca lo consiguió completamente. ¿Os imagináis en ese tiempo donde había grandes diferencias entre hombres y mujeres, entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres, entre pobres y ricos? Que alguien entrara en una iglesia y viera que todos se trataban por igual. Nunca lo consiguieron. Y nosotros, hermanos, lo estamos consiguiendo. Ahora no es tan clara esas diferencias, no es tan radical esas diferencias entre clases o entre personas. Pero, hermanos, debemos de seguir practicando esos valores. No menosprecies a nadie por no ser como tú. Cuando Pablo dijo que quisieran que todos los hombres fueran como yo, lo dijo en el sentido de que en aquellos momentos estar soltero era la mejor opción, pero no porque quisiera que todo el mundo fuera como él. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso sí, es lo que debemos practicar. Nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Quizá era así como se referían los judíos a los hermanos que no eran judíos. Pecadores entre los gentiles. Y nosotros, judíos de nacimiento. 7 apellidos judíos. 7 apellidos judíos. Nosotros ya no hemos nacido pecadores de nacimiento, sino que somos judíos de nacimiento. Es presunción, hermano. Suena al argumento de la parábola del fariseo y del publicano, ¿verdad? Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, judío de nacimiento y no como los gentiles. Hermanos, ¿qué diferencia había entre un judío y un gentil? ¿Tenían ventaja?
Pablo le explica a los romanos que sí que la tenían. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento de la ley, el conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es una ventaja. Desde su nacimiento, el judío era enseñado en los valores de Dios. Y eso evidentemente producía en ellos, digamos, unas cualidades morales que el pagano no tenía. En aquellos que nacían en el paganismo practicaban los pecados como un estilo de vida e incluso como una forma de adoración en el templo. Pero la ley le servía para reconocer su incapacidad para cumplirla. No les hacía más justos, sino realmente si tenían alguna ventaja al conocer la voluntad de Dios, era que desde nacimiento se estaban dando cuenta su incapacidad para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo, después de explicarlo en su carta a los romanos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto no hay diferencia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie, ni judío ni gentil, puede ser justificado por sus propios méritos, por intentar hacer la voluntad de Dios, porque nunca lo van a conseguir completamente. Nadie va a buscar ser justificado sin antes sentirse condenado. Y ahí el judío tenía ventaja. ¿Por qué? Porque se sabía condenado por su intento durante toda su vida de hacer la voluntad de Dios sin conseguirlo. Dice Pablo: si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, nosotros los judíos, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Cuando los judíos dejaron de ver la ley como la base para la justificación y se dieron cuenta que eran tan culpables como los demás, entonces se colocaban al mismo nivel que los demás pecadores entre los gentiles. En ese sentido fueron hallados pecadores, porque dice Pablo que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir Pablo aquí cuando pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Lo que está diciendo es que si antes no eran pecadores los judíos, pero Cristo ahora le hace pecadores porque lo consideran igualmente necesitados de la gracia, entonces Cristo es ministro de pecado porque aumenta el número de pecadores. Los judíos antes no lo eran y ahora con Cristo sí. No aumenta el número de pecadores, sino que lo incluye a todos. Ellos ya lo eran antes, ahora Cristo los incluye a todos. Hermanos, la ley nos hace igual a todos, porque nos hace a todos pecadores. Cristo nos iguala a todos, porque nos justifica igualmente a todos por medio de la gracia y por la fe en Él. Eso es lo que iguala a todos. La ley nos hace pecadores, Cristo justifica a todos igualmente. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado y de que merezco ser condenado. Por medio de Cristo viene el conocimiento de que soy un pecador que necesita y puede ser perdonado. Y eso es lo que nos iguala a todos. No que cuando Cristo vino nos igualó a todos. Ya éramos iguales antes. El judío era igual que el que no lo era, porque estaba igualmente condenado. La ley lo que hacía era señalarle su pecado, pero ellos muchas veces no lo vieron y se creyeron superiores a los demás. No debemos volver a intentar agradar a Dios por nuestros propios medios, hermanos. Ellos ya lo intentaron y se equivocaron, porque eso nos va a colocar en el punto de partida. Nos va a volver a
colocar como un pecador fracasado en su intento de cumplir la ley. Dice Pablo, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra mejor versión de nosotros mismos la vamos a dar cuando ya no viva yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es cuando vivimos crucificados con Cristo. Y no nos bajamos de la cruz, hermano, porque te puedes bajar de la cruz. Ese hombre viejo que eras antes ha sido crucificado con Cristo, pero todavía no ha exhalado su último aliento. Se puede bajar de la cruz. A Pedro le pasó, a Bernabé le pasó. Se bajaron de la cruz y mostraron el lado oscuro de su vida. A Jesús le dijeron, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Hermano, ¿lo hizo? ¿Jesús se bajó de la cruz para salvar su pellejo? Si Él no lo hizo, no lo hagamos nosotros tampoco. Debes considerarte muerto, pero no lo estás. Ahí hay una doble realidad de ese viejo hombre crucificado, pero todavía vivo, y de ese nuevo hombre que vive, pero vive todavía en la carne. Lo que vivo, dice, lo vivo en la carne, todavía no es perfecto, todavía tiene que luchar con sus debilidades. Y tienes que repetirte una y otra vez, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo fue crucificado en su cruz, Él estaba solo. Cuando nosotros hemos sido crucificados, Cristo está con nosotros. Cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, es Cristo el que vive con nosotros. No seremos perfectos, hermano, todavía estamos en la carne. Cuando falle, hermano, ten misericordia de mí y dímelo. Pero recuerda que yo vivo en la carne. Yo también intentaré acordarme cuando tú falles, que estás en la carne. Pero eso no es algo que nos debe desanimar, ni nos debe hacer ser comprensivos con nuestras debilidades, sino luchar contra ellas. Como dijo Pablo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:17. Hermano, si te avergüenzas de alguien que sea de ese viejo hombre, reniega de él. No soy yo, ese no soy yo, es el pecado que mora en mí porque todavía vivo en la carne. Dice Pablo para acabar ese argumento contra lo que estaban haciendo mal, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si miramos atrás, si añoramos el pasado, si volvemos a ser ese hombre o esa mujer que yo era con mis debilidades, con mis miserias, entonces estamos desechando la gracia de Dios que nos ha transformado. No debemos perder de vista quiénes éramos y quiénes somos ahora. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, dice, sino los que tienen fe para preservación del alma. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Recordáis lo que dijo Jesús? No añores el pasado. No añores ese hombre que eras. No te bajes de la cruz. Debemos mirar siempre adelante. Dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot, pero sigue diciendo, todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Hay un
suceso, un acontecimiento que marcó el final del ministerio público de Jesús y que le encaminó directamente a la cruz. ¿Sabéis cuál es? Fueron unos griegos que le rogaron a Felipe diciéndole: queremos ver a Jesús. Y ese fue el comienzo del fin del ministerio de Jesús. Se acordó que había griegos que querían ver a Jesús. Hermanos, nosotros somos esos griegos, esos extranjeros que queremos ver a Jesús. Hoy en día hay muchas personas que quisieran ver a Jesús, pero no lo van a ver si no es viviendo en ti y viviendo en mí. Que el Señor nos bendiga para que cada uno de nosotros podamos llegar a cumplir esa misión. Amén. Bendito Padre Santo, te agradecemos, Señor, esa transformación de vida que tú has hecho en cada uno de los que hemos creído. Ayúdanos, Padre, a luchar contra esa doble naturaleza que por un lado, Señor, es un cuerpo de muerte que nos lleva al pecado y por otro lado es un espíritu que está en nosotros y que nos lleva a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que ese nuevo hombre triunfe sobre el viejo, que no nos bajemos de la cruz, que pensemos, Señor, cuando hagamos cualquier cosa, en cumplir tu voluntad, en agradarte a ti y no a los hombres. Y también que pensemos en cómo nuestras decisiones y nuestra conducta pueda afectar a los demás. Ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo realmente cómo es Cristo y que lo vean en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.